Vamos de inmediato a revisar información internacional. Hay harto que comentar con Marianne Schmidt. ¿Cómo estás, Marianne? Sobre todo lo que pasó ayer en Argentina, ¿no? Con estas elecciones primarias que fueron una sorpresa por la aplastante derrota para el gobierno de Mauricio Macri. Así fue. ¿Cómo estás? Muy buenos días. E incluso superó hasta las estadísticas y las encuestas que habíamos dado a conocer, ¿verdad?, hace una semana, donde la mayor distancia era de 12 puntos. Pero aquí fue todo lo contrario, indiscutible, una contundente victoria. Ha tenido la dupla Fernández-Fernández en las elecciones primarias, que en definitiva se han transformado en una encuesta nacional oficial con mira a las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 27 de octubre. Según el último conteo de votos, fue el de 47% para Alberto Fernández y 32% para Mauricio Macri. Hablamos de una diferencia de 15 puntos. La derrota era tan evidente que ha sido el mandatario el primero en reconocerlo, incluso antes de que se conociera el resultado oficial. Dijo que fue una muy mala elección. Luego llamó a sus seguidores y a quienes hacen su campaña a redoblar los esfuerzos. Por su parte, Alberto Fernández fue muy eufórico, declaró que la grieta de la división política de los argentinos se terminó para siempre y la venganza también. Mientras tanto, la candidata a la vicepresidencia, Cristina Fernández, ha manifestado su alegría porque a su juicio los argentinos están comprendiendo que las cosas deben cambiar. Escuchemos las declaraciones de estas tres autoridades. Estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. Venimos acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Nos pone contentos, alegres y optimistas que muchos argentinos y muchas argentinas comprendan y apoyen finalmente que las cosas deben cambiar en la República Argentina, porque así como estamos, no estamos bien. Y agradecerles a todos aquellos que a pesar de las dificultades nos han seguido apoyando, pero reconociendo que hemos tenido una mala elección. Hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio. Bueno, como les comentábamos, justo esas declaraciones que veíamos ahí de Mauricio Macri fueron realizadas por él antes de que se conociera el resultado oficial. Es decir, increíble, o sea, que un presidente que está postulando a la reelección salga a reconocer una derrota cuando todavía no se conocía ni siquiera el 10%, que era lo que se había establecido como un mínimo a la hora de difundir resultados de los resultados oficiales, es algo que ayer los medios argentinos comentaban es insólito, no había ocurrido nunca y además había generado mucha molestia y suspicacia el hecho de que después de 4 horas de cerradas las votaciones no se entregaran resultados, que se demorara 1 hora y media desde la hora oficial que se había establecido para poder entregar los resultados de las primarias. Es decir, había un cuestionamiento de lo que estaba pasando con el sistema, ¿no? Que es un sistema que ya había sido cuestionado en otras oportunidades. Exactamente, estamos hablando del Smartmatic, el mismo sistema que fue utilizado en las elecciones de Venezuela, pero cuando se vio que en Venezuela el triunfo había sido abrumador en favor del gobierno, ahí se dieron cuenta, después de un estudio, que en definitiva las encuestas de Smartmatic habían sido bien realizadas y que el gobierno cambió esta votación en favor de ellos, y ahí es cuando sale de Venezuela. Bueno, este mismo sistema es utilizado en Argentina. Lo que dices tú es algo inédito porque en definitiva Macri da sus declaraciones una vez que ya ven que a boca de urna se conoce que la diferencia con el peronismo es abismante. Pues bien, hay que decirlo, la participación de ayer fue muy alta en estas elecciones primarias, que son las PASO. Tuvieron una participación del 76% de los 34 millones de electores, un porcentaje, como les decía, altísimo en estas primarias. La gran diferencia entre Macri y Fernández y la extrema polarización que reparte entre los dos casi el 80% de los votos hace parecer, dicen los primeros analistas, difícil que el mandatario pueda remontar el resultado en los 2 meses y medio que faltan para la cita
mitad de las urnas. En la primera vuelta se puede ganar con el 45% de los votos o también si se obtiene el 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo candidato. La primera vuelta está fijada para el 27 de octubre, como hablábamos, y el eventual balotaje el 24 de noviembre. Claro, que de acuerdo a estos resultados no se estaría dando si es que se confirma entonces un número similar, ¿no? Tuvo un 47% de los votos la dupla Fernández y Fernández, lo que los deja listos para un triunfo en primera vuelta. De todas maneras, hay muchos que dicen hay que tener ojo porque en otras oportunidades los resultados de las primarias se han dado vuelta. En el caso, por ejemplo, de la elección pasada de Mauricio Macri con Daniel Scioli, Scioli ganó la PASO. Posteriormente, de hecho, ganó la primera vuelta y después perdió en el balotaje. Pero hay una diferencia, y tú lo mencionabas, María, que tiene que ver con la polarización en esta elección. Es decir, que las dos fuerzas principales se lleven un 80%, es un escenario distinto al que se había dado antes, donde había una tercera fuerza que obtenía, no sé, un 20% de los votos. En este caso, La Baña no lo logró. La Baña, que era el tercer candidato, Exacto, obtuvo apenas un 8% de los votos, por lo tanto ya la posibilidad de traslado de esos votantes hacia otros candidatos es baja en relación a la diferencia que se pueda marcar. Así que se ve, de acuerdo a todos los analistas y todos los medios, muy difícil que Mauricio Macri pueda revertir esa diferencia. Bueno, un triunfo contundente del peronismo también en otras áreas como en la gobernación bonaerense, porque el exministro de Economía, Axel Kicillof, le ha ganado a María Eugenia Vidal, que es del oficialismo, digamos, por una diferencia también aplastante de 17 puntos, porque recordemos que no solo son elecciones presidenciales las que se realizarán a fines de octubre, sino también hay gobernación, senadores, en definitiva son elecciones generales. Claro, también decían, ese triunfo de Kicillof sobre Vidal ha sido también aplastante. No se esperaban tampoco esa diferencia, era donde se habían puesto todas las fichas también de parte del oficialismo y además se mencionaba que la oposición a Macri había ganado en lugares donde permanentemente ganaba la coalición de gobierno, por lo tanto había preocupación también respecto a la distribución de las fuerzas políticas en lugares que eran bastión del oficialismo hasta ahora. Así es. Vamos con otra información porque el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ha dado una advertencia a través de Twitter en las últimas horas. Aseguró que Nicolás Maduro pretende disolver hoy mismo el Parlamento de mayoría opositora. Dijo que si lo intenta hacer va a fracasar. Luego advirtió el escenario que enfrentaría Venezuela a través de la Asamblea Constituyente, 100% chavista, que podría convocar ilegalmente a elecciones al Parlamento y perseguir, dice, masivamente a los diputados. Luego recordó que en el 2017 intentaron sin éxito adelantar estas elecciones parlamentarias. Declaraciones que se conocen luego que Maduro suspendió el diálogo con la oposición en Barbados por las nuevas sanciones aplicadas por Estados Unidos contra Venezuela y en una multitudinaria movilización realizada en Caracas contra Donald Trump. Maduro llamó gusano despreciable que actúa contra la patria a Juan Guaidó, acusándolo de estar detrás del bloqueo de bienes estatales. También seguidores del chavismo acudieron ayer al llamado del gobierno y firmaron un manifiesto de protesta contra el bloqueo, el cual será enviado a Naciones Unidas. Fueron cientos las personas que participaron en las plazas principales de todas las ciudades de ese país. Y en las últimas horas se ha manifestado bastante el clima. Ya estamos viendo imágenes del paso del tifón Lequima por China. Fue devastador. Por el momento las autoridades hablan de 44 muertos, 16 desaparecidos, 1 millón evacuados, 5 millones de afectados por este demoledor fenómeno meteorológico que días previos había impactado a Japón. Es que fue el más potente del 2014, a pesar que tocó tierra con vientos superiores a los 175 kilómetros por hora, es decir, categoría 2. La mayoría de las víctimas perecieron por un deslizamiento de tierra registrado en el condado de Yonguilla, donde se produjo la rotura de una presa natural debido a las lluvias e inundaciones. El tifón dañó más de 173.000 hectáreas de cultivo y 34.000 viviendas, cualquier cantidad. De hecho, las autoridades ya estiman pérdidas por, escuche bien, 2.230 millones de dólares. En estos momentos, más de 21.000 miembros del personal de servicio del ejército se incorporaron junto a bomberos, policías y funcionarios gubernamentales a las operaciones de rescate y socorro, porque todavía, como les digo, ahí están los efectos, pero también la búsqueda de personas desaparecidas. Esto es un símil a un huracán.
Y el problema no solamente tiene que ver con los efectos inmediatos vinculados a los fuertes vientos y a las lluvias, sino que las inundaciones que pueden permanecer durante días o semanas incluso. Por lo tanto, el daño no termina aquí con el paso del tifón, sino que puede seguir muchísimo después. Exacto. El tifón es lo mismo que un huracán, cambiado de nombre porque en Asia se le dice tifón y en el lado del Atlántico se habla de huracán. Y el cambio climático es una realidad y eso se refleja en la formación de fenómenos que jamás habían manifestado en algunas partes del mundo. El último de ellos ha sido la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, donde se formó esta gigantesca tromba marina que generó pánico en la población. Las intensas lluvias y fuertes vientos posteriores a su devastador paso ocasionaron cuantiosos daños materiales. A pesar de su fuerza, no dejó víctimas fatales ni heridos, pero sí un gran susto porque era la primera vez que se veían enfrentados a una furia natural de este tipo. Se suma al tornado de Luxemburgo el viernes pasado, que dejó 19 personas heridas, 2 de ellas de gravedad. Las autoridades informaron que más de 100 viviendas quedaron completamente inhabitables. Es que la fuerza del viento provocó la voladura de techos, destruyó ventanales, también el alumbrado público. Por otro lado, 15 jugadores de fútbol resultaron heridos por la caída de un rayo en el sur de Alemania durante las tormentas que han azotado el norte de Europa, que se encuentra en pleno verano. Bueno, máxima tensión reina en estos momentos en Hong Kong. Una vez más, miles de manifestantes bloquean el aeropuerto, por lo que la autoridad ha cancelado todos los vuelos para hoy. Esta vez ha sido para expresar su rechazo a la violencia de las fuerzas de seguridad en el día de ayer, que terminaron con 45 personas heridas durante las protestas que fueron reprimidas con gases lacrimógenos. Mientras tanto, se especula con la posibilidad de una intervención policial. Las protestas han provocado una gran caída del turismo. Tanto Estados Unidos como Australia, el Reino Unido, Irlanda, Singapur o Japón han emitido avisos para sus ciudadanos para que adopten precauciones extraordinarias ante estas movilizaciones. De hecho, la Oficina de Turismo admite que la caída de turistas muestra una baja de 2 dígitos, o sea, superior al 10%. Claro, y ya son varias semanas, meses que lleva esta movilización y donde incluso ha habido advertencias, lo hemos visto en los últimos días, Marian, de parte del gobierno chino, ¿no? De ya intervenir de manera dura para terminar con estas manifestaciones, así que lo que podría ocurrir es que incluso esto pueda empeorar, es decir, que vaya a haber un enfrentamiento que deje un número mayor incluso de personas heridas. Lo hemos visto ya en las últimas semanas también, donde ha habido ahí control de parte de la policía con varias personas detenidas y varias personas lesionadas. Exacto, y tiene para largo todavía esto para que termine, así que puede generarse un escenario aún peor. Marian Schmidt, muchísimas gracias por toda la información. Que estén muy bien. Buenos días.